Continuamos con nuestro jueves científico. El tema que se va a tratar hoy día es trastorno de conducta y tenemos como expositor al doctor Gonzalo Riveros Tejada. Él es médico psiquiatra, tiene experiencia laboral como coordinador de la especialidad de psiquiatría en el Instituto de Salud del Niño de San Borja. En cuanto a su historial académico, él es médico especialista en psiquiatría, especialidad realizada en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España. Es máster oficial universitario, iniciación a la investigación en medicina, también en la Universidad de Zaragoza, España. Es máster oficial universitario en actualización de tratamientos psiquiátricos en pacientes menores, en la Universidad Cardenal Herrera, España. Tiene formación en terapia cognitivo-conductual para niños y adolescentes en Promotec-NA. Formación en terapia gestáltica infantil y de adolescencia en el Centro Gestáltico del Perú. Y formación en terapia dialéctico-comportamental, corriente dialéctica en la Fundación Foro. Doctor Gonzalo Riveros, bienvenido y puede continuar usted. Muchas gracias, doctor Mesa. Buenas tardes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, se le escucha correcto, se le ve y se le escucha correctamente, doctor. Listo, muchas gracias. Agradecerle por la invitación a participar en esta actividad científica y voy a proceder a compartir la presentación. Muy bien, el tema que nos convoca el día de hoy es el tema del trastorno de conducta en niños y adolescentes. Bueno, yo soy Gonzalo Rivero, soy médico psiquiatra del Instituto del Niño de San Borja. Y bueno, el contenido de esta presentación vamos a dar una pequeña introducción sobre aspectos generales de los trastornos de conducta. Vamos a luego centrarnos en algunas definiciones para luego ya centrarnos en dos de los principales trastornos, que es el trastorno oposicionista desafiante y el trastorno disocial. Son los dos más importantes, son los que en los que vamos a profundizar y terminaremos con dando algunas pautas sobre la intervención y el tratamiento en estas patologías. Muy bien, ¿por qué es importante hablar de los trastornos de conducta? ¿Por qué nos ha parecido importante tocar este tema? Porque realmente en los últimos años los trastornos de conducta en los niños y en los adolescentes se está convirtiendo en una fuente de preocupación muy importante para las familias, para las escuelas, pero también para los sistemas de salud que atendemos a estos niños y, por supuesto, a nuestra sociedad en general. Cada vez se habla más de los trastornos de conducta, cada vez tenemos mayor prevalencia de cuadros conductuales en niños y adolescentes, y esto obviamente es algo de lo que cada día tenemos que ir hablando más y estudiando más. Y podríamos decir que estos trastornos de la conducta aparecen cuando los niños o adolescentes tienen que cumplir ciertas normas o someterse a cierto grado de disciplina que les supone no conseguir la satisfacción inmediata. Vamos a ir revisando varias, digamos, hipótesis que existen sobre, ¿no? Hay diferentes autores que han estudiado estos temas y nos dan visiones distintas de cómo poder entender a estos trastornos de conducta en esta población infanto-juvenil. Y bueno, las conductas que vamos a encontrar en estos niños son conductas de oposición, ¿no? Conductas de oposición que son muy importantes. Todo niño en su proceso de desarrollo va a tener que presentar algunas conductas de oposición y esto no significa necesariamente que eso sea un trastorno de conducta. Entonces, una característica que nos va a ayudar a definir cuándo estamos hablando de trastornos de conducta es las variables frecuencia e intensidad. Entonces, cuando hay niños, niñas, adolescentes que por la frecuencia y la intensidad de sus conductas, estas estén claramente por encima de lo que podría considerarse normal para su edad y su grupo de referencia, es cuando empezamos a hablar de los trastornos de la conducta. Y bueno, la mayor parte de los problemas de conducta que muestran los niños pueden explicarse como un desajuste dentro de su contexto familiar, escolar y social. Todos tenemos muy claro de que el niño, todos los niños dependen mucho de su entorno, de su familia, de los cuidadores principales con los que crecen, posteriormente del colegio, de los profesores, del entorno escolar, del entorno social. Entonces, este desajuste que se va a dar en estos ámbitos de la vida del niño es lo que va a determinar la aparición de los problemas de conducta.
Muchos autores nos hablan sobre que en estas épocas modernas está muy de moda hablar del individualismo, de la consecución del bienestar inmediato y permanente, y esto hace que cada vez el esfuerzo, el trabajo a largo plazo es algo que se va dando hacia la baja. Y en este fenómeno que se vive en los tiempos modernos, cada vez existe más escasa resistencia a la frustración. Y obviamente esto va a desencadenar muchas veces en conductas de descontrol, tanto en el ámbito familiar, escolar y social. Y esta situación podría ser uno de los factores que está generando este incremento constante de niños y adolescentes con problemas de conducta. Se habla del bienestar inmediato, ¿no? Es decir, al niño, muchas posturas modernas indican de que al niño no hay que frustrarlo, no hay que decirle que no, el niño no debe llorar, el niño no podemos decirle que no porque vamos a traumatizar al niño, entonces tenemos que hacer que todo sea rápido, que todo sea inmediato, que no llore mucho, que no espere, que le podamos dar lo que pide con rapidez y que lo que el niño necesita lo podamos satisfacer rápidamente para que el niño esté bien, para que desarrolle bien. Y esto, como vamos a ir viendo a lo largo de la exposición, muchas veces se va de un extremo a otro. Si bien es cierto, hace muchos años, aproximadamente hace 100 años, no existían los derechos de los niños, ¿no? La Declaración Universal de Derechos de los Niños no existía y probablemente los niños eran considerados como una propiedad de los padres. Esto durante el siglo XX ha mejorado mucho, salieron muchas normas, muchas leyes y se tiene ya claramente definido que los niños tienen derechos, pero en los últimos tiempos también se habla mucho de que nos hemos ido un poquito en algunos aspectos al otro lado, ¿no? En el que el niño ahora no se le puede decir nada, no se le puede llamar la atención, no se le puede hablar fuerte, no se le puede poner normas porque estamos frustrando, estamos traumatizando a los niños, ¿no? Y esa es una postura extrema que podría explicar en parte por qué tenemos mayores prevalencias de los trastornos de conducta en la población infanto-juvenil. Entonces, la gravedad o la intensidad de los problemas de conducta es muy amplia. Vamos a tener cuadros cotidianos simples y obviamente esto va a ir hasta desórdenes del comportamiento ya mucho más complejos que están bien definidos en los manuales de clasificación internacional que contamos para los trastornos de salud mental. Eh, Obviamente la característica de estos cuadros va a ser que se van a presentar desde la infancia, tienen que aparecer en la primera infancia y van a tener una progresión observable a lo largo de la vida, a lo largo de la infancia, que en muchos casos puede ser bastante grave. Ahí cabe la importancia del momento de la intervención. Como es lógico pensar, mientras más pronto tengamos una intervención en el niño o adolescente que presente un trastorno de conducta, su pronóstico va a ser mucho mejor a medio y a largo plazo. Entonces, el abordaje para los niños que tienen desórdenes de conducta o del comportamiento es siempre complejo. No es fácil tratar con niños que tienen trastornos de conducta y esto constituye un verdadero reto para todos los que estamos involucrados en esta situación. Tanto para los padres es muy, muy desgastante tener a niños adolescentes con trastornos de conducta. Para las escuelas, los profesores, el sistema educativo también es muy complejo y muchas veces no saben cómo manejar esos trastornos de conducta en el ámbito escolar. Y por supuesto para la población clínica, los médicos, los pediatras, los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales, todos los profesionales que estamos involucrados en el proceso de abordaje médico, en el neurodesarrollo de un niño, vamos a lidiar en algún momento con estos cuadros directamente, porque de forma indirecta todos los médicos, todos los profesionales que trabajen con población infanto-juvenil van a tener en algún momento contacto con niños y adolescentes que tengan problemas de conducta. Y es ahí la importancia de poder identificar, de poder derivar adecuadamente a que estos niños reciban un tratamiento adecuado. La característica de los trastornos de conducta, una vez que se identifican, es que van a ser tratamientos, intervenciones largas y muchas veces costosas, porque estamos hablando de terapias muy continuas, muy desgastantes también para el sistema de salud, para el sistema familiar y que por sus características van a requerir bastante larga data de intervención. Pero por otro lado, el tratamiento
para esta problemática también supone una oportunidad para lograr cambiar y mejorar no solamente al niño, sino también al adulto, ¿no? Nuevamente, cuando hablamos y trabajamos con niños, nosotros no podemos intervenir solo con el niño. El niño depende mucho de su entorno, depende mucho de sus cuidadores principales, normalmente son los padres. En nuestra sociedad estamos viendo cómo mucho están apareciendo la figura de cuidadora de los abuelos, la abuela, los abuelos. Muchos padres que se dedican a temas laborales dejan el cuidado de los niños a cargo de los abuelos, pero bueno, igual sean padres o abuelos, necesitamos involucrarlos, porque no tendría sentido trabajar solo con el niño si no trabajamos también con el entorno de sus cuidadores. Entonces, todas las intervenciones que podamos realizar en niños, adolescentes que tengan trastornos de conducta van a mejorar tanto al niño como a su núcleo familiar. Y obviamente estas intervenciones van a requerir un trabajo coordinado, inter y multidisciplinario. Son muchos los que estamos involucrados en este proceso de desarrollo psicosocial del niño y lo que tenemos que hacer es un trabajo intra y multidisciplinario, es decir, son varias especialidades que tienen que trabajar de forma continua. ¿No? Si el niño tiene un pediatra, pues el pediatra tendrá que coordinar con el psicólogo tendrá que coordinar con el psiquiatra, si es que es necesario hacer una intervención familiar, podemos activar los servicios sociales, incluso podemos hacer coordinaciones interinstitucionales, ¿no? De repente tenemos niños con problemas de conducta que están en una situación de riesgo social. Tendremos que coordinar con nuestros pares del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el Ministerio Público, dependiendo de cada caso, ¿no? Es decir, tiene que ser una intervención intradisciplinaria y coordinada. Y el nivel preventivo para las intervenciones tiene que darse en todos los ámbitos, ¿no? A nivel de padres, a nivel escolar, a nivel social. Y bueno, la intervención de forma general que se va a dar en estos casos va a depender de muchos aspectos y circunstancias propios de características de cada niño. Va a ser muy distinto cómo intervenir en un niño pequeño que está en una edad preescolar, en un niño en edad escolar, en un adolescente. Y el estado general va a ser muy distinto que trabajemos con un niño que no tenga ningún trastorno del neurodesarrollo, a, por ejemplo, trabajar con un niño que tenga un cuadro de trastorno del espectro autista, TDAH, y a la par tenga un trastorno de conducta. Los síntomas van a ser distintos y hay que siempre buscar cuál es la funcionalidad que está detrás de esas conductas. Entonces, nuestros objetivos en el momento de intervenir en estos cuadros van a ir encaminados a aumentar las competencias del niño para que pueda resolver sus propios problemas, mejorar las habilidades de comunicación. Muchas veces estos niños tienen serias dificultades en la comunicación y obviamente controlar esa conducta impulsiva que es propia y característica de los niños con trastornos de la conducta. Y bueno, por lo que respecta a la familia, las intervenciones van a ir dirigidas a que cambiemos la dinámica familiar. Muchas veces lo que vemos en consulta, y esto seguramente a todos nos ha pasado, es que vemos a un niño que llega con un trastorno de conducta, pero la dinámica familiar es una dinámica totalmente disfuncional. Entonces, no tiene ningún sentido trabajar muy arduamente con un niño temas conductuales para mejorar su control de impulso, su resolución de problemas, sus habilidades de comunicación, cuando la dinámica familiar en la que vive ese niño es una dinámica totalmente disfuncional, caótica, con peleas, con gritos, con insultos, con agresiones. Entonces, tenemos que intervenir con el niño y con la familia. Y en la familia igual mejorar la comunicación entre los integrantes de la familia y reducir todas estas conductas desadaptadas que normalmente existen en las familias de los niños que llegan a consulta con trastornos de la conducta. Y bueno, la caracterización del trastorno del comportamiento perturbador en la infancia y la adolescencia, así es el título que tiene, nos hace referencia a que para poder definir estos diagnósticos, estos trastornos, tiene que haber la presencia de un patrón de conducta persistente, repetitivo e inadecuado en la edad de este menor, ¿no? Entonces recordemos eso, tiene que ser un patrón persistente, repetitivo e inadecuado. Si cumple estas características, dependiendo del tiempo que vamos a especificar en un momento, podremos empezar a decir, ok, aquí estamos frente a un trastorno de conducta.
Las características por el incumplimiento de las normas sociales básicas de convivencia, la oposición a los requerimientos de las figuras de autoridad, papás, profesores, adultos en general, generan que esto se va a dar va a poder dar un deterioro a nivel familiar y social. Entonces, quedémonos con la idea de que no todo niño que se porta mal significa de que ya tenga un trastorno de conducta. Hay niños que van a tener conductas inadecuadas, pero solo si son persistentes, repetitivas e inadecuadas para su edad, para su contexto, recién podríamos hablar de los trastornos de la conducta. Porque tenemos que tener todos claro, y de hecho creo que todos espero que sí lo tenemos muy claro, todos los niños tienen algún momento en el que se portan mal. Todos los niños tienen etapas de su desarrollo en los que presentan manifestaciones de algún problema del comportamiento. Y si bien es cierto, esto hay que tenerlo como, hay que observarlo, no necesariamente una conducta inadecuada debemos etiquetarla de un trastorno de conducta. Por ejemplo, tenemos en el proceso de desarrollo que sobre los 3 añitos aproximadamente los niños suelen hacer pataletas, ¿no? Las pataletas, los clásicos berrinches, pataletas, como le queramos llamar, que son propios de la edad del niño y que si lo sabemos tratar bien, si los padres tienen las habilidades adecuadas para poder enfrentarse a esa situación, eso no significa que tengan un trastorno de la conducta. Entonces se habla del trastorno de conducta cuando el niño va a mostrar ese patrón de comportamiento inadecuado a lo largo del tiempo. Y por inadecuado se va a entender a que dicha conducta no es la esperada para su edad y acaba afectando su desarrollo y funcionamiento. No sabemos que está muy de moda hablar de eso, del síntoma y de la funcionalidad. Ya no solamente nos quedamos en el síntoma, ¿no? Porque el síntoma va a ser la conducta inadecuada, pero también tenemos que analizar la funcionalidad. Esa conducta inadecuada, ¿qué tanto afecta en la funcionalidad del niño? Es decir, ¿qué tanto le afecta en su desarrollo escolar, en su desarrollo social, en el desarrollo familiar? Y si tenemos síntomas más alteraciones en el funcionamiento, ya la cosa se va poniendo más clara de que nos acercamos a lo que sería un trastorno de la conducta. Y también, claro, no todos los comportamientos perturbadores son similares ni tienen la misma intensidad. Las conductas englobadas en esas categorías son muy dispares. Cuando hablamos de trastornos de conducta en síntomas, tenemos una amplia categoría de síntomas, desde las agresiones físicas, las agresiones verbales, la simple desobediencia a las figuras de autoridad, el ausentismo escolar cuando ya están en una etapa escolar, y cuando ya son más adolescentes aparecen los consumos de drogas, sustancias, conductas desadaptadas, robos, entre otros. Entonces, si hablamos un poco de la prevalencia, los autores hablan y realmente hay prevalencias muy dispares, hay muy amplias y muchas diferencias según cómo se enfoque a los trastornos de conducta, pero la mayoría, digamos, están entre este rango de que hay un 4 a 7% de niños varones que tienen trastornos de conducta y del 1 a 3 en niñas. Eh, una vez más, como casi todos los trastornos que son del neurodesarrollo, los niños, los varones siempre tienen mucha más prevalencia que las niñas. Y en los adolescentes esto baja un poco, pero siempre tener en cuenta que es mucho más frecuente en varones y cuando el trastorno de conducta es claramente diagnosticado, va a ser mucho más grave en la adolescencia. Las conductas que van a tener los adolescentes van a ser mucho más graves, disruptivas que las de los niños. Si hablamos de la etiología, es multifactorial. Luego vamos a ver algunas características. Por ejemplo, dependiendo de la edad, se habla de que sí hay un componente genético muy importante. Como todo en salud mental, genética y ambiente tienen que estar presentes. En algunos casos, ya veremos luego en qué tipo de trastornos de conducta la parte genética es más potente, tiene más presencia, y en qué otros tipos de trastornos de conducta el entorno, el ambiente, va a ser la principal causa de este trastorno. Por definición, van a ser cuadros que una vez que aparecen, una vez que se instauran en el niño, van a ser de larga duración durante la infancia y muchas veces incluso estos trastornos de conducta que aparecen en la infancia van a persistir en la etapa de la adultez. Muchos de los trastornos en adultos, que son trastornos ya de personalidad, ustedes saben que antes de los 18 años no podemos hablar de trastornos de personalidad, ¿no? La teoría nos dice que la personalidad se está formando durante bueno,
toda la niñez, la adolescencia. Entonces, en niños, en adolescentes no hablamos de trastornos de la personalidad, a partir de los 18 para arriba sí. Muchos de los que adultos que tienen cuadros sociopáticos, psicopáticos, haciendo la historia de estos adultos, todos ellos empiezan con conductas disruptivas en la infancia y la adolescencia. ¿Ok? Pero también se pueden presentar de forma transitoria en momentos de crisis o momentos en los que aparece algún otro cuadro comórbido. Por ejemplo, podemos tener niños que tienen un cuadro afectivo, un cuadro depresivo, y la manifestación clínica de ese cuadro depresivo va a ser con alteraciones de la conducta. Niños que se ponen muy irritables, que tienen abandono escolar, dificultades, peleas continuas con compañeros, con adultos, oposicionistas, desafiantes, pueden estar también teniendo un episodio depresivo que si se interviene, se resuelve, los síntomas conductuales van a mejorar. Y por supuesto tenemos que individualizar porque cada niño va a tener unas capacidades y unas características individuales que son propias de cada niño. No podemos generalizar y decir que los niños de 6 años todos tienen el mismo comportamiento y todos van a presentar el mismo cuadro de alteración de la conducta. Cada niño va a tener su propia forma de expresar los síntomas que le correspondan y obviamente va a depender mucho del entorno. Una vez más, y lo repito porque sí creo que es importante tener esa idea, ¿no? Cuando trabajamos con niños tenemos que trabajar con los padres. Tenemos que trabajar y ver cómo está el vínculo que tiene este niño con sus padres o sus cuidadores principales, cuáles han sido los estilos de crianza que han tenido estos padres, porque eso nos va a dar una idea muy clara de realmente por qué se está dando ese trastorno de conducta en este niño o en este adolescente. Muy bien, y otro tema que es muy importante, y eso sí creo que sí quisiera recalcarlo, la importancia de ponerle límite a los niños. Poner límites, y esto para todos los que, bueno, son papás, o tienen la posibilidad de tratar con padres de niños en sus consultas, en la especialidad que sea, la importancia de poner límites a los niños es fundamental. Y esto es importantísimo para poder reforzar la capacidad de tolerancia a la frustración, ¿no? Hoy en día muchos de nuestros niños no tienen tolerancia a la frustración, es decir, no saben manejar el no. Es algo, quiero esto, no se puede, pues ese no, no lo saben manejar. Y esto nos habla de que cada vez tenemos más niños que llegan a consulta con estas características, ¿no? Esa escasa o nula tolerancia a la frustración, escaso o nulo tiempo de espera para obtener satisfacción, ¿no? Antiguamente, pues sí, había que esperar mucho tiempo para que las cosas pasen, para poder obtener cosas, pero ahora estamos en un mundo moderno, globalizado, en el que todo es inmediato, ¿no? Todo es rápido, todo es inmediato, y esta es una de las muchas hipótesis que ayudan a explicar por qué tendríamos más trastornos de conducta en nuestra población infanto-juvenil. Y poner límites es muy importante, ¿por qué? Porque también ayuda a desarrollar la autonomía del niño, ayuda a que se impulse la adquisición de normas, que el niño introyecte normas, que el niño tenga una mejor capacidad de esfuerzo intelectual. Poner límites ayuda a que el niño mejore su atención, su concentración, mejora también la capacidad de identificarse con el otro, poder identificarse y poder respetar al otro. Entonces, si en la infancia no se ponen límites, si por distintos motivos los padres, los cuidadores principales de los niños no les enseñan y no les ponen límites, no se van a interiorizar normas en esos niños. No se va a generar respeto por el otro y van a aparecer muchas de las conductas desajustadas que corresponderían a los trastornos de la conducta. Muy bien, pues entonces con estas ideas generales más o menos claras, ahora sí vamos a irnos a centrar en los cuadros más principales. Si bien es cierto, tenemos que ponerle atención a todos los trastornos de conducta que puedan aparecer en un niño, en un adolescente, hay dos de ellos que son los que son más prevalentes, los más importantes. Uno es el trastorno negativista desafiante o posicionista desafiante, según otra clasificación, pero es lo mismo. Y el otro es el trastorno disocial, ¿no? Y vamos a ver que este es un poquito más complejo. Entonces, esos son los trastornos que tienen mayor repercusión social,
son los que son más frecuentemente diagnosticados en las unidades de salud mental infanto-juvenil, en las conductas especializadas. Muy bien, entonces vamos a ir primero con el trastorno oposicionista desafiante. A ver, este cuadro, descrito por los manuales de salud mental, en psiquiatría tenemos dos manuales, seguimos la CIE 10, bueno, ahora 11, pero la DSM, que es el Manual Estadístico de Trastornos Mentales americano, nos sirve también mucho como guía y referencia. Y este trastorno está caracterizado por un patrón recurrente e inapropiado para el nivel de desarrollo y contexto sociocultural de conductas negativistas, desafiantes, desobedientes, comportamiento hostil hacia figuras de autoridad. Entonces, si se dan cuenta, más o menos cumple esas características generales que habíamos hablado. Son niños que de por sí les cuesta mucho obedecer, son niños que son muy desafiantes, que pueden enfrentarse a los padres, enfrentarse a los profesores, no seguir indicaciones, mostrarse hostiles frente a la figura de la autoridad, pero hasta ahí llegan. O sea, no llegan a más. Son negativistas, son desafiantes, son desobedientes, tienen este comportamiento hostil y esto sí va a repercutir de forma importante en su vida social, académica, en sus actividades a nivel familiar, a nivel social, a nivel escolar. Entonces, los criterios de diagnóstico para los niños con este cuadro es que se presente este patrón de comportamiento negativista, hostil, desafiante, que tiene que tener una duración mínima de 6 meses y que debe presentar cuatro más de los siguientes comportamientos. Se encoleriza e interrumpe en pataletas, discute con los adultos, desafía activamente a los adultos y rehúsa cumplir sus órdenes o demandas, molesta deliberadamente a otras personas, acusa a otro de sus propios errores o su mal comportamiento, es susceptible fácilmente molestado por otros, colérico, resentido, rencoroso o vengativo. Entonces, si tenemos a un niño que cumple cuatro o más de estos criterios por un periodo de 6 meses y que además este deterioro clínicamente sea significativo en su actividad social, académica o laboral, es decir, vamos a tener repercusiones en la vida del niño y estos comportamientos no se corresponden a otros trastornos de salud mental, es decir, no hay un cuadro psicótico, un trastorno afectivo, no hay otro cuadro comórbido, vamos a poder diagnosticar a un niño con un trastorno oposicionista desafiante. Y bueno, no se cumplen criterios para el trastorno disocial que luego vamos a comentar. Entonces, este es como un primer grado de trastorno de conducta. Es significativo, es frecuente. Más o menos se estima que tenemos un 3% de los niños, según una revisión española que se hizo sobre este cuadro, los niños en edad escolar. Una pregunta importante sería ver a partir de qué edad diagnosticamos a los niños con un trastorno de conducta oposicionista desafiante. La DSM-5 no nos da una edad base, pero la mayoría de autores está de acuerdo en que cuando hablamos de repercusión a nivel escolar, a nivel social, pues hablamos de niños que ya están en una edad escolar, ¿no? Es decir, niños a partir de los 5 o 6 años en adelante que tienen este patrón de negativista, desafiante o oposicionista durante un periodo de más de 6 meses sin otra causa clínica que lo justifique, podríamos ya decir que estamos frente a un trastorno oposicionista desafiante. Este cuadro es bastante frecuente y comórbido con otros trastornos del neurodesarrollo, el que más, el TDAH, los trastornos con déficit de atención e hiperactividad, por ese componente de hiperactividad motor e impulsividad del TDAH, hasta un 50% de niños pueden tener TDAH y trastorno oposicionista desafiante, ¿ven? La comorbilidad es alta. Y esto nos obliga, por supuesto, que cada vez que tenemos un niño con TDAH, tenemos que escarbar un poco para ver si estamos frente a un oposicionista desafiante y a la vez, si un niño nos llega por un cuadro oposicionista desafiante, buscar esta comorbilidad tan alta con el TDAH. Una vez más, este cuadro es más prevalente en niños que en niñas, pero sí algunos autores hablan de que si bien es cierto la frecuencia clara con los diagnósticos de DSM son mucho más claros en los niños, algunas niñas utilizan otras conductas que son un poco más sutiles, pero que también pueden ser bastante oposicionistas desafiantes con las características que son más sutiles. El diagnóstico para un trastorno de conducta oposicionista desafiante es clínico. Obviamente aquí no es necesario hacer
ningún análisis, ninguna prueba, ninguna imagen ni nada. Sí es verdad que hay que hacer una buena historia clínica, una entrevista documentada, una entrevista en la que tengamos información de la observación, del patrón conductual, reportes de los padres, si se puede, reportes de los profesores. Todo eso junto a la evaluación directa con el niño, con el adolescente, nos va a ayudar a hacer el diagnóstico adecuado que es clínico. Existen muchos instrumentos psicométricos que nos pueden ayudar. Hay un montón de test, de pruebas psicológicas que nos puede ayudar, nos suma, nos ayuda incluso a ver cómo va el pronóstico, ¿no? Si yo hago un basal de un instrumento psicométrico, puedo instaurar una terapia y después de unos meses medir un poco cómo va la evolución con algún test. Sí, me ayuda, pero el diagnóstico es clínico. Y el diagnóstico diferencial del oposicionista desafiante tenemos que hacerlo con el déficit cognitivo, con los trastornos del humor, un trastorno bipolar, por ejemplo, los trastornos psicóticos y otros trastornos de la conducta. Esto como diagnósticos diferenciales, pero también tenemos comorbilidad muy frecuente y a la cabeza, una vez más, el TDAH. TDAH y trastornos de conducta son muy frecuentes que aparezcan comorbidamente. En trastornos del humor, sobre todo los cuadros depresivos o en adolescentes, si hablamos de un trastorno bipolar que pueda estar en una fase maníaca, va a ser una comorbilidad también bastante frecuente, problemas de aprendizaje y de lenguaje. Muy bien, pues ahí tenemos hasta ahí al trastorno oposicionista desafiante, que digamos que son estos niños que tienen esta conducta que es, no obedecen, se enfrentan un poco a sus cuidadores, son desafiantes, son negativistas, no colaboran, no siguen indicaciones, pero hasta ahí llegan. Otra escala, digamos, o el otro cuadro que es importante es el trastorno disocial. Así se le llama el trastorno en la infancia, el trastorno disocial, y este está agrupado dentro de los trastornos perturbadores del control y de los impulsos y de la conducta, junto con todos los otros trastornos, pero los más importantes, negativista desafiante y disocial. Entonces, el disocial ya es un poco más intenso. En el disocial, ya el niño no solo se queda en ser oposicionista, ser desafiante. En el trastorno disocial, las características son que ya el patrón de comportamiento, una vez más, repetitivo y persistente, características para que se pueda considerar un trastorno de la conducta, en este caso ya violan los derechos básicos de otras personas o violan las normas sociales de una manera muy considerada y de forma inadecuada para su edad, para la edad del individuo, ¿no? Entonces, en los trastornos disociales, el niño ya no solamente es oposicionista, ya no solamente es desafiante, ya no solamente no sigue normas, sino que ya va a violar los derechos de los demás. Y se va a definir, según el DSM-5, por algunos criterios que tienen que estar 15 de los que vamos a mencionar en un momento dentro de los últimos 12 meses. Entonces, aquí la gravedad de los síntomas ya son más intensos, ¿no? Los síntomas o los diagnósticos para los criterios diagnósticos se clasifican en 4 categorías. Agresión a personas y animales. Entonces, aquí tenemos a niños que ya agreden. Aquí tenemos esta historia que llegan a consulta niños que nos dicen que pues matan animales, ¿no? Y no tienen ningún remordimiento en ello, ¿no? Si llega a consulta padres muy afectados por esto, porque de la nada resulta que aparece muerto el gatito, los pollitos murieron y el niño como si nada, ¿no? Entonces aquí ya es una conducta como un poco ya mucho más intensa. Hay una destrucción de propiedad. Aquí los niños pueden romper, pueden incendiar, pueden destruir propiedades, pueden tener conductas fraudulentas, pueden tener robos y violaciones graves de las normas. Entonces, este es un grado, digamos, de un trastorno de conducta más grave, más intenso, que lamentablemente sí lo vemos, lo vemos en la consulta, sí lo tenemos presente. Y bueno, para establecer este diagnóstico, igual que el anterior, se va a requerir que estos síntomas interfieran clínicamente y de forma significativa en el funcionamiento nuevamente, lo social, lo académico, lo laboral.
Cuando hablamos de los trastornos disociales, que ya son más intensos, tenemos algunos especificadores que nos van a ayudar a diferenciarlos. Por ejemplo, un especificador edad, que la edad de inicio, ¿no? Y esto no tenemos dos grupos, los trastornos disociales infantiles y los trastornos disociales del adolescente. El corte lo pone la edad. Cuando los criterios y los síntomas aparecen antes de los 10 años, hablamos del trastorno disocial infantil. Después de los 10 años hablaremos del trastorno disocial del adolescente. Y obviamente aquí sí hay una diferencia marcada en lo que vamos a puntuar. Cuando hablamos de el inicio temprano, los problemas de conducta y el comportamiento antisocial normalmente van a persistir a lo largo del ciclo vital. Es decir, si el trastorno disocial aparece en la infancia, antes de los 10 años, normalmente esto va a ser para largo. Con lo cual, como se podrán imaginar, en estos cuadros, en este trastorno disocial de inicio infantil, sí va a tener una persistencia de problemas de conducta, de disfunción, inestabilidad familiar. El temperamento, la parte genética de la personalidad del niño va a estar tocada y va a tener este cuadro sí una alta vulnerabilidad genética, ¿no? Entonces, es decir, normalmente estos suelen ser los niños que sus padres tienen trastornos disociales, antisociales ya como adultos, ¿no? Las psicopatías. Entonces, cuando nos llegan estos niños a una edad muy, ¿no? Menos de 10 años, con cuadros conductuales muy marcados, lo normal o lo habitual es que vengan de familias en las que existen, ¿no? Muchos otros familiares con cuadros psicopáticos, ¿no? La historia de el papá está en la cárcel, el tío lo asesinaron, el primo, tal historia y tal otra, ¿no? Entonces, aquí la carga genética es muy alta y obviamente el pronóstico es un poco más complejo, ¿no? Porque es mucho más difícil el abordaje, el tratamiento, la rehabilitación en estos tipos de trastornos disociales de la infancia, antes de los 10 años. A diferencia de los trastornos disociales que aparecen en la adolescencia, después de los 10 años. En este caso, muchas veces tiene que ver más con la propia rebeldía de la adolescencia, ¿no? Aquí hablaríamos de un adolescente que de niño no tuvo grandes trastornos de conducta, no hubo mucho problema en su primera infancia, pero en la adolescencia sí se incrementan estos diagnósticos, estos síntomas con mucha fuerza. Entonces, tiene que ver mucho con el rechazo a las normas por parte del adolescente, con la rebeldía propia de algunos adolescentes. Y este cuadro, digamos que podríamos decir que tiene menos asociación con temas familiares intensos, con problemas genéticos, temperamento o temas cognitivos, ¿no? Más tiene que ver esto con el grupo, con el entorno, ¿no? Si un adolescente llega a un entorno disocial, probablemente genere síntomas disociales, pero producto del entorno, del grupo, en la adolescencia, ¿no? En el niño pequeño el pronóstico va a ser mucho peor. En estos casos se puede tener un pronóstico algo más esperanzador. Y bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos estos cuadros, no? Ya centrándonos en todos los cuadros de conducta, pero principalmente en estos dos que son los más prevalentes. Tenemos tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos. Vamos a resumirlo en esas dos grandes áreas. Lo primero, los no farmacológicos. El niño o adolescente que sea diagnosticado de un trastorno de conducta tiene que entrar en una psicoterapia. Y la psicoterapia, hay varias. Las tres principales que se reportan es una psicoterapia individual para el niño y para sus padres, desde modelos psicológicos psicoterapéuticos basados en la modificación de conducta. Digamos, los psicólogos y algunos psiquiatras que hacen psicoterapias pueden tener estas sesiones con los niños. Estamos hablando de sesiones muchas veces de 2 o 3 veces por semana, sesiones conjuntas a veces con los padres, sesiones solamente con padres, para poder enseñar a que los padres también sean coterapeutas en este proceso de modificación de conducta. Las terapias de modificación de conducta se pueden hacer desde los 3 años en adelante. El modelo psicoterapéutico que más se utiliza es el modelo cognitivo-conductual, ¿no? La mayoría de psicólogos clínicos maneja este tipo de terapias.
Son terapias a largo plazo, requieren mucha paciencia porque inicialmente es un poco difícil que el niño pueda enganchar porque estamos, ¿no?, cambiando la forma en la que él está acostumbrado a vivir y también mucho más difícil para los padres, ¿no? Pero tenemos que hacer que en este proceso de psicoterapia participe el niño y sus padres. Una vez más, como les digo, no vale de nada que tengamos a un niño, solo el niño en terapia y no haya ninguna modificación a nivel familiar. Entonces, desde esta visión existe una segunda opción de tratamientos no farmacológicos que sería la psicoterapia familiar, ¿no? Y el modelo psicoterapéutico es el sistémico familiar, que es un modelo en el que incluye de forma conjunta a los padres, los hijos, el abuelo, la abuela, todos los que vivan en el grupo familiar, todos los que están viviendo, ¿no? Todos los integrantes del grupo familiar tienen que participar de estas terapias. Se puede hacer en algún momento sesiones individuales, pero lo importante o la idea de este modelo es que se trabaje con toda la familia. Y bueno, existen otros modelos que la tercera opción podría ser la psicoterapia grupal para niños, es decir, agrupar algunos pocos niños que puedan tener estos cuadros conductuales y tener con los padres grupos de apoyo. Tal vez esto en algunos cuadros conductuales más leves podría funcionar, pero si hablamos, por ejemplo, de un trastorno disocial, tendríamos que empezar sí o sí con una terapia individual para ese niño y sus padres. Lo que vamos a buscar con este enfoque no farmacológico es el entrenamiento parental. Tengamos en cuenta que el niño va a ir una, dos, con suerte, idealmente 3 veces por semana, 45 minutos a una sesión con un psicólogo o el psiquiatra, pero todo el resto del tiempo está en casa o en la escuela. Entonces necesitamos que los padres sean parte del proceso terapéutico, se conviertan en nuestros coterapeutas y por eso es necesario entrenar a los padres, ¿no? Enseñarles a ver cómo tienen que tratar a sus hijos, ser más positivos, que tengan distintos estilos de crianza, la disciplina apropiada, evitar esos patrones punitivos de corrección. O sea, hay que enseñarles a los padres que si yo quiero que modifique la conducta de mi hijo, su agresividad, no puedo frente a un mal comportamiento reaccionar de forma agresiva y golpearlo. Porque si yo golpeo al niño cuando se porta mal, el niño va a golpear a su compañero en la escuela. O sea, es decir, no, violencia con violencia no tiene sentido. Y esto hay que enseñarlo a los padres porque algunos tienen estas ideas aún de que se tiene que tener algún patrón de castigo físico, ¿no? Entonces hay que enseñar a los padres a resolver los problemas de una manera más adecuada, mejorar la comunicación, mejorar el enojo, evitar las agresiones, las conductas hostiles. Y dentro de este entrenamiento con los padres es muy importante que mejoren la conducta entre los adultos del hogar, porque muchas veces con el niño pueden tener un tipo de conducta, pero entre los adultos la conducta es muy inadecuada y el niño está observando todo. Algunos papás piensan que los niños no se dan cuenta de lo que pasa en casa, no se dan cuenta de cómo discuten entre ellos, ¿no? Los niños son súper listos y se dan cuenta y se enteran de todo lo que pasa en casa, ¿no? Obviamente, entrenamiento para expresión de una manera adecuada del enojo, la frustración. O sea, hay que enseñarles a los niños, a los padres, que enojarse es totalmente válido. O sea, todo niño tiene derecho a enojarse, toda persona tiene el derecho a enojarse, a enfadarse. El tema está en cómo yo voy a gestionar mi enojo, cómo voy a reaccionar, cómo voy a actuar cuando estoy enojado, ¿no? Y otra parte importante, tengamos en cuenta que nuestros niños están también muchas horas en la escuela. Entonces, los profesores también tendrían que tener todas las herramientas necesarias para poder manejar de forma adecuada a estos niños en el aula, ¿no? Lo que se ve muchas veces es que el niño que se porta mal lo que hacen es sacarlo del aula. Es decir, ok, sacarlo del sistema, ¿no? Y ese es un error. Pero muchos colegios que no tienen la forma de poder manejar a estos niños simplemente terminan estando fuera del sistema, ¿no? Y la idea es que obviamente sea un trabajo coordinado, los padres, la parte clínica y la escuela también tiene que intervenir. Eso desde lo no farmacológico en general y lo farmacológico. Cuando ya los cuadros de trastornos de la conducta son muy intensos, cuando realmente ya la repercusión es muy significativa, tenemos que pensar en la posibilidad de acompañar a las psicoterapias con tratamiento farmacológico. No se recomienda que el tratamiento farmacológico vaya solo, se recomienda que el tratamiento farmacológico vaya de la mano con la psicoterapia siempre y
Cuando hablemos ya de fármacos que se pueden utilizar en niños, primero tendríamos que ver si existe alguna comorbilidad en este trastorno de la conducta. Hemos comentado que las comorbilidades frecuentes son los trastornos afectivos, los trastornos de ansiedad. Entonces, si el niño tiene un cuadro conductual y comórbidamente un cuadro afectivo, un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo, podemos utilizar los inhibidores de la recaptación de serotonina. Los que más se utilizan en niños son fluoxetina y sertralina, son los dos antidepresivos que más utilizamos en la población infanto-juvenil. Y cuando el tema es netamente conductual, no hay otra comorbilidad y el impulso, la conducta son muy disruptivos, tenemos o podemos utilizar antipsicóticos en dosis bajas. En realidad, miren, los antipsicóticos que se pueden utilizar en niños son risperidona y aripiprazol. En dosis bajas, ambos tienen indicación por FDA para los trastornos de conducta en niños que tienen trastornos del neurodesarrollo. Pero la realidad es que cuando tenemos a niños que incluso no tengan trastornos del neurodesarrollo, pero tienen un trastorno de conducta muy disruptivo, un cuadro disocial muy intenso, sí podemos utilizar algunas veces risperidona o aripiprazol en dosis bajas. Normalmente estos fármacos se pueden utilizar a partir de los 5 años, titulando siempre dosis bajas, viendo cómo va la respuesta de forma progresiva y siempre con psicoterapia, nunca tratamiento farmacológico solo. Bueno, y para ir terminando, ¿por qué es importante intervenir con estos niños, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando los niños con trastornos de conducta no tienen una intervención? ¿Qué pasa con los niños no tratados? Pues son más frecuente ver casos de victimización, rechazo por parte de los compañeros y los propios adultos, un incremento de las conductas inapropiadas y la cristalización de las mismas, ¿no? Se van adquiriendo patrones de funcionar de forma inadecuada. Estos niños muchas veces van a presentar fracaso escolar y un alto riesgo de abandono escolar. Y como les comentaba, ¿no? Lamentablemente muchas veces la escuela los rechaza y la solución para la escuela es sacar al niño del colegio, ¿no? O sea, cuando un niño se porta mal, a veces el castigo es, ok, expulsión 3, 4 días, ¿no? Esa no es una solución, pero es lo que muchas veces las escuelas utilizan para manejar a los niños que tienen trastornos de la conducta. Van a tener estos niños, una vez que sean adolescentes mayores, conductas de riesgo, va a haber mayor consumo de sustancias, tabaco, alcohol, consumo de otras drogas, va a haber actividades sexuales de riesgo o a más temprana edad, y obviamente desajustes familiares, estrés familiar, y a largo plazo la cosa se complica. Entonces, sí es importante poder, en el área en el que cada uno esté, en la especialidad que cada uno trabaje, identificar cuando un niño tenga un patrón de conducta que no se adapta un poco a lo que corresponde, poder identificarlo y poder derivarlo, ¿no? Derivarlo a los centros de salud mental comunitarios, a las unidades de salud mental infanto-juvenil y los hospitales generales, para que reciban tratamiento por parte de psicología, psiquiatría, las especialidades de las áreas de salud mental. Muy bien, pues esto es lo más importante que quería comentarles sobre estos trastornos. Les agradezco por su atención y si hubiera alguna pregunta, quedo atento a ella. Así es, doctor. Gracias por la presentación. Tenemos algunas preguntas. La primera, en el ítem discute con adultos, ¿no se debe evaluar ahí la calidad de los argumentos en la discusión? Sí, bueno, y no solamente en ese ítem, ¿no? En todos, realmente tiene que personalizarse, identificarse en cada caso qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un adolescente que tiene discusiones con su madre, pero resulta que la madre, por sus propias características, tiene unas conductas muy rígidas, está muy, digamos, es muy poco flexible, es una madre que tiene un patrón de crianza propio y con lo cual quiere instaurar algo también muy rígido, ¿no? En su adolescente. Entonces, allí realmente sí tendríamos que, por eso es lo importante de trabajar con el niño, con el adolescente y con sus padres, con sus cuidadores, porque a veces también ayudando a flexibilizar un poco ciertos patrones en los padres, mejoran mucho las conductas. A veces, sobre todo en el adolescente, es mucho de negociar, ¿no? De negociar, de ver puntos medios, obviamente teniendo claro que siempre quien va a tomar la última palabra, quien decide, quien manda, es el padre, es la madre, son las figuras de autoridad, pero al adolescente hay que escucharlo, porque a veces sus argumentos son muy válidos. Muchas veces los argumentos que tienen incluso algunos niños, no tan pequeños, son argumentos muy válidos que hay que analizar. Entonces, cada caso tenemos que tratarlo de forma individual. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta es,
¿A partir de qué edad se diagnostica el TOD? Ya, muy bien, sí, justo lo había comentado. La CIE-10 ni la DSM nos dan una edad base, sí ponen este corte de 10 años como para los infantiles y adolescentes, pero dentro de los criterios se habla de la funcionalidad, ¿no? Entonces dice que esto tiene que repercutir en la vida familiar, social, escolar del niño. Entonces, con ese criterio es que normalmente la mayoría de clínicos abordamos esto a partir del inicio de la edad escolar. Entonces, un niño que empieza con los 5 o 6 años su edad escolar, ¿no? Entre, digamos, el inicial y primero de primaria, en ese área en el que ya hay una experiencia de interacción con profesores, con compañeros de colegio, en un contexto distinto al de casa, y las conductas se presentan en estos ambientes, en estos entornos, ya podríamos hablar de un trastorno de la conducta, porque también, aprovechando la pregunta, ¿qué pasa con aquellos niños que solo se portan mal en casa y no se portan mal en el colegio? Es decir, que tienen un comportamiento ejemplar en el colegio y en casa es totalmente disruptivo. Entonces, ahí probablemente algo está pasando en casa, ¿no? Porque normalmente un trastorno de conducta tiene un caso persistente, continuo, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, una vez más, cada caso tenemos que individualizarlo, pero sí, a partir del inicio de la edad escolar es cuando podemos empezar a diagnosticar los trastornos de conducta. Perfecto. Doctor, la siguiente pregunta. En un trastorno disocial más TDAH, ¿esto significaría un riesgo para la sociedad? Sí, sí, muy buena pregunta. Sí, de hecho hay muchos autores que hablaban de esto y se discutía, ¿no? ¿Qué hacemos con estos niños? Ya hablemos solamente con el disocial, ¿no? Aquel niño que desde muy pequeñito, de forma instintiva, por así decirlo, empieza a matar animales, empieza a romper cosas, a destruir, a robar, que no tiene nada de empatía, que no tiene nada de culpa, que puede involucrar a otros en sus conductas y que no tiene ninguna capacidad para poder hacerse responsable mínimamente de lo que pasa. Diríamos que ese niño, por más intervenciones que se haga, probablemente de adulto va a ser un psicópata, un sociópata. ¿Qué hacemos en ese caso? Sabemos que ese niño va a crecer y esas conductas probablemente van a ir por esa línea. Ha habido mucho debate, ¿no? Se hablaba incluso algunos autores hablaban de medicar a estos niños desde muy pequeños de una manera preventiva. Eso se cayó, no va por ahí. Eh, Otro de tenerlos muy controlados, institucionalizarlos desde muy pequeños para que no lleguen adultos a ser asesinos, secuestradores, violadores, que podría ser un poco lo que podría pasar. Entonces, es complejo, no hay un consenso claro sobre eso, pero sí tendría que tener un seguimiento, ¿no? O sea, el niño con un trastorno disocial, con TDAH o sin TDAH, tiene que tener un seguimiento por salud mental continuo y debe estar en las unidades de salud mental en seguimiento, si es necesario incluso medicación, si es que correspondiera el caso, no de forma preventiva, pero sí, digamos, cuando el caso esté ya claramente diagnosticado y cuando pase a la etapa adulta, continuar con salud mental de adultos. O sea, generar la continuidad, porque probablemente ese niño disocial al cumplir 18 lo vamos a diagnosticar de un trastorno de personalidad disocial y va a requerir seguimiento en su etapa de adulto, ¿no? El TDAH va tal vez complicar un poco porque como TDAH va a estar la impulsividad, ¿no? La propia del TDAH. Entonces, de por sí sí requieren un seguimiento estrecho porque podrían ser potencialmente difíciles para nuestra sociedad, sí, es correcto. Ok, doctor. ¿Qué consejos le podría dar usted a los maestros para atender a los niños con trastornos de conducta? Ya, muy bien. Bueno, lo primero que sería lo ideal es tener articulación entre todos los sistemas involucrados en un niño que se diagnostique de trastorno de conducta. Es decir, el diagnóstico lo va a hacer un clínico, ¿no? Va a ser un psicólogo, va a ser un psiquiatra. Tenemos que trabajar con el niño, trabajar con los padres y tenemos que intentar involucrar al colegio. Entonces, involucrando al colegio, podemos tener que el psicólogo pueda tener reuniones con la psicóloga del colegio, con el equipo psicoterapéutico, que los profesores tengan en cuenta que estos niños, la solución no es excluirlos del sistema, sino es tenerles mucho más cuidado, tenerlos mucho más presentes, darles algunas responsabilidades en clase, hacerles un seguimiento, tenerlos sentados en primera fila, intentar la forma de castigar que no sea punitiva, eh,
hacer un trabajo coordinado, ¿no? Para nosotros los clínicos nos va a ayudar el reporte del colegio, ¿no? El reporte de cómo funciona el niño frente a esa figura de autoridad que es el profesor. Entonces, si involucramos al maestro dentro de este sistema y el colegio hace lo suyo, el psicólogo hace lo suyo, el médico psiquiatra, si es necesario, medica y hace su parte, los padres tienen las cosas claras en sus estilos de crianza, podemos mejorar el global del funcionamiento de estos niños. Ok, doctor. ¿Qué terapia de elección sería o se llevaría a cabo si tenemos trastorno de conducta y adicionalmente trastorno del espectro autista? Uy, muy buena. A ver, ese es un mundo aparte, ¿no? Yo he intentado centrarme en los cuadros puros, pero si tenemos un trastorno del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, que ese sería el diagnóstico principal al cual se le suma un trastorno de conducta, dependiendo del basal del trastorno del espectro autista. Tenemos niños con espectro autista, digamos, de alto funcionamiento, el TA1, que son los que se llaman Asperger's, el TA2, que son niños que requieren asistencia de forma moderada, y los TA3, que son, digamos, el autismo profundo. Entonces va a depender. Con el niño que tenga un TEA de alto funcionamiento, en el que el coeficiente intelectual es normal, en el que hay lenguaje verbal, yo puedo utilizar estrategias cognitivo-conductuales, ¿no? Es decir, puedo tratar con el niño, puedo explicarle, puedo utilizar la parte cognitiva para utilizar lo cognitivo-conductual. Cuando tengo un niño con TEA que es moderado o severo, en el que no hay, obviamente, un lenguaje verbal, no hay un coeficiente intelectual bueno, en esos casos no me sirve lo cognitivo conductual, me quedo puramente con lo conductual, porque no voy a poder utilizar lo cognitivo en ese niño. Entonces ahí serían las terapias conductuales. Entonces va a depender de la característica del autismo como cuadro base, y frente a eso instauro la terapia conductual que requiera. Una pregunta adicional. ¿A qué edad se puede decir que un niño será sociópata o psicópata? Ya, justamente por lo que comentaba de que en menores de 18 años, por definición, no se puede etiquetar de trastornos de personalidad, que ahí entraría la psicopatía, la sociopatía. Entonces, en menores de 18 utilizamos el diagnóstico de trastorno disocial. Trastorno de la conducta de tipo disocial. Eso es lo que utilizamos hasta los 18. Podemos tener un adolescente de 15, 16 que claramente cumple todos los patrones de una psicopatía, pero con el tema de edad, menos de 18, lo que tenemos es que etiquetarlo como disocial. A partir de los 18 en adelante, aunque no va a haber mayor diferencia entre 17, 11 meses y 18, un mes, pero por norma de diagnóstico es así, de 18 para arriba ya hablamos de los trastornos de personalidad psicopáticos, ¿no? Entonces ya la psicopatía la podemos etiquetar de los 18 para arriba, aun cuando tenemos adolescentes que claramente cumplen todos los criterios, ¿no? Y la última pregunta, doctor. ¿Sirve la terapia sistémica en el manejo de este tipo de niños? Sí está descrito, de hecho sí se le considera como que es muy válida desde este modelo, ¿no? En el que no podemos trabajar solamente con el niño, sino involucrar a los padres. Desde el modelo, por ejemplo, cognitivo-conductual, tendremos muchas sesiones con el niño individuales y muchas sesiones con los padres individual, pero no se suele hacer mucho el cruce, ¿no? En cambio, el modelo sistémico familiar, sí, desde el inicio involucra a todos los integrantes de la familia, no solamente a los papás, sino que en el modelo sistémico familiar intervendrían, por ejemplo, los hermanos, por ejemplo, la abuela, si vive en casa. Entonces, este modelo de inicio involucra a todos los integrantes de la familia. Y sí está descrito como que es bastante efectivo también. Ya va a depender de la característica de cada niño, de la característica de la familia, de la propia experticia del terapeuta, pero sí es válido también tener en cuenta el sistema, el modelo sistémico familiar. Listo, doctor Gonzalo Riveros. Primero le queremos agradecer por su tiempo y por la ponencia tan interesante que ha conllevado a tantas preguntas. Muchas gracias y esperemos verlo nuevamente en otra oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.